Pues bien, fíjate que siguiendo la tónica de las últimas semanas, el día de hoy tuve una revelación, como bien dices. Te voy a Ok, decir por qué, te voy a decir por qué. Porque normalmente quien me conoce, tú me conoces bien, habito dos mundos, este que ustedes ven aquí y otro que está en mi mente y a veces me voy. el Parece que plano ando, terrenal, el sí, plano terrenal y un planeta ahí sí, en mi en tu mente. mente. Sí. Sí, entonces visité hoy en la mañana ese lugar y precisamente fue en esa visita que al leer unas notas de economía, pues vino a mí una respuesta que había estado buscando durante un mes y te lo voy a explicar. Pero vamos a volver a la tónica de la economía. Hablamos de que la economía está enferma, ¿te acuerdas? Ya hicimos los Sí. análisis, ya la diagnosticamos, tiene una recesión inminente en unos pocos meses, según los economistas más pesimistas, me uno al clan, y los más positivos dicen que no, que va a ser una recesión pues ligerona, ¿no? Pero que dejemos trabajar a los bancos centrales. Oye, cuando una Eh, recesión es ligera, ¿no? No, no, yo sé, pero bueno, ellos dicen que así va a ser. Hemos hablado de recuperación, este tema lo voy a dejar para la otra semana, si te parece, porque ahora nos salen con que la recuperación va a ser en forma de K. ¿Te acuerdas que decían que V, W, Ujú, que ujú. palomita Nike? Ah, no, ya no, olvídense de eso. Ahora la recuperación va a ser en forma de K. Sí, aunque no lo crea, existe algo así, pero se lo Co- explico la otra semana. A ver, como que caes, te levantas y te vuelves a caer, o pues sí, No, ¿no? se los de, Acá. les voy a dejar la víbora chillando ahí para la otra semana. Ah, bueno. Para que la procesen. Ahorita me trajeron al enfermo otra vez por los datos de inflación de esta semana, con calentura. Hagan de cuenta que ya se los había dado yo de alta y me lo regresan. Oiga, doctor, trae otra vez 40 grados, ¿qué pasó? Pues ¿Qué entonces le sucede? tengo que explicar qué sucede. Y para lo cual voy a empezar, como siempre, de lo externo a lo interno. Acuérdense que siempre hacemos los análisis así, del exterior al interior. Y le voy a contestar una gran pregunta que tienen, sobre todo los empresarios, es por qué están batallando en conseguir mano de obra que antes no se batallaba. Hablo concretamente del sector construcción, hablo también del sector, inclusive en el turístico. Hay varios sectores que están batallando para conseguir gente que trabaje. Y sobre todo para aquellas personas que trabajan, digamos, en las labores más abajo en la pirámide, que son, digamos, la gente que se lleva la talacha más fuerte, se está batallando mucho y ha hecho que la mano de obra se cotice muy alta. ¿Mm? Yo Y la duda es, imaginaría, yo hubiera pensado que era mano de obra muy especializada, muy especializada, pero bueno, sí, sí hablamos, tiene un cierto grado de especialización, ¿no? sí, 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 claro, es mano de obra especializada en un rubro, pero que normalmente, digamos, no tiene niveles educativos muy altos. Ya. Sí, o sea, me refiero a mano de obra que en términos anteriores le decían mano de obra barata, nosotros no somos clasistas, nosotros le llamamos mano de obra de la base de la pirámide, que es Ujú. indispensable para poder hacer la labor en las empresas. Y se está batallando mucho y ahorita se está cotizando muy alto. Y la pregunta es, ¿cómo en un momento de recesión se esté batallando para conseguir gente? Y un poquito como entrándole al abogado del diablo de mi querido y sacrosanto presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de la gente dijo o pensaba que era por las ayudas que él está Los dando, que apoyos. hace que la gente reciba ese dinero por los apoyos y no quiera trabajar. Pero desde ahorita le digo, no, ese diagnóstico es errado, esos Mm, médicos son chafas, usted vino con uno que es muy bueno y le voy a decir ahorita dónde está el problema. ok. Pero para eso, primero lo tengo que aclarar qué pasa a nivel internacional. Esta semana se acaba de reportar la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es el club de los ricos donde estamos nosotros incluidos. No le voy a explicar por qué, pero ya estamos ahí dentro los mexicanos, nos colamos y ahí no, ya no nos han podido sacar. Es al modo mexicano, nos colamos Ujú. y batallan para sacarnos. 9.6 inflación. No se ha reportado una inflación tan alta, perdón, de los miembros de la OCDE desde 1988, Gabriel. Eso te Ujú. habla del momento histórico que estamos viviendo en la economía. Y eso es en todos los países. Ya lo platicamos, tiene que ver con la cuestión energética, tiene que ver con la cuestión de la guerra en Ucrania, ya lo sabemos, pero hoy me voy a enfocar en México. ¿Qué pasa en México y por qué están batallando las empresas? Y tiene que ver precisamente con encontrar qué hizo que se subiera la temperatura en México y que tuviéramos esta inflación que parece que no se quita con nada. Ujú. Una temperatura persistente, así estamos, con una inflación altísima y que no logramos, por más que subimos las tasas de interés, no hemos logrado, estamos en 7.75 la tasa, tú lo sabes, y no lo bajamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué parece que el tratamiento no está funcionando? No se preocupe, yo sé que mal de mucho consuelo de tontos, en la mayoría de los países está pasando lo mismo, los bancos centrales están probando. Agustín Carsten salió la semana pasada y nos dijo, tranquilos, dejen trabajar a los bancos centrales,
pero no encontramos qué está sucediendo. Hay dos notas del día de ayer y hoy que, digamos, hoy por la mañana me dieron la iluminación, llegué al nirvana al Zen. económico, al zen. ¿Y qué fue lo que descubrí? Primero, vi que los españoles estaban muriendo de la risa, los economistas, porque resulta que la estrategia de Europa para combatir la inflación es que van a formar un cártel de la demanda. O sea, es decir, van a organizar a los consumidores para combatir la inflación, lo cual es una ridiculez y algo absurdo, porque los cárteles, en términos económicos, solo existen del lado de la oferta. ¿De acuerdo? Porque ¿qué es un cártel del lado de la oferta? Los que venden se ponen de acuerdo para vender a un determinado precio. ¿De acuerdo? Es El algo consumidor, así, sí, no es perdón. como, no es monopolio, ¿no? Más bien es tratar pues sí, de redirigir el mercado. Exacto, que sí está pasando en México, pero ahorita voy a dejarlo a lo último. Esto que te estoy mencionando sí está pasando en México. Los europeos están ahorita organizando, pero a la demanda. Es absurdo porque no vas a combatir tú la inflación controlando la demanda. Tienes que buscar ayudar a la oferta. Y el problema entonces quiere decir que a nivel internacional está en la oferta. Es un problema de oferta, no de demanda, lo que tenemos con la inflación. Y eso nos lleva a México. Y a la pregunta que estábamos ahorita planteando es, ¿por qué yo como empresario, si soy del sector de construcción o de cualquier otro sector y estoy batallando para conseguir gente, hablábamos trabajadores en la base de la pirámide, o digamos la gente de a pie que le llamamos, que es la que trabaja y hace la mayor parte del trabajo, estamos batallando para conseguirlos y nos está costando muy cara la mano de obra? La gran pregunta era, ¿por qué en México está pasando eso? Y la respuesta que dan los economistas es muy sencilla. Simple y sencillamente es lo provocado por la pandemia y que no hubo apoyos en México, y como no hubo apoyos en México a las empresas, pues las empresas quebraron y no hay mucha oferta. Punto. Esa era la respuesta. Bank of America el día de hoy pone el dedo en la llaga y nos dice, no están viendo algo ustedes, y es que se está sobrecalentando la economía mexicana. Y la respuesta es, bueno, ¿por qué se está sobrecalentando? Como un motor de un auto. Sencillo, se está sobrecalentando por el lado de la oferta. Uno pensaría, pues con la pandemia hay menos empresas y hay menos productos, y eso conlleva en parte que se sobrecaliente, lo cual no es cerrado del todo. Sí, es cierto, no hubo apoyos y quedaron pocas empresas que están trabajando, pero aún así los niveles de inversión que tenemos ahorita sí cayeron durante la pandemia, pero ahorita ya están en niveles normales. Se ha Entonces, recuperado. sí, entonces no debería ser problema la oferta. ¿Dónde está el problema? Y luego dijeron, ya sé dónde está el problema. El problema es que no conseguimos trabajadores porque AMLO y su política están llevando a darles a ellos mucho dinero con programas sociales, y eso hace que la gente floja no quiera trabajar y que pues viva de lo que el gobierno les da. Lo cual no podría ser, no, parcialmente podría ser, pero en realidad hay algo que se esconde ahí que es más poderoso que eso, y te voy a decir qué es. Uno, del lado de la oferta, tenemos entonces empresas que sí se recuperaron niveles de inversión, pero entonces si el problema no es la inversión y no es la cantidad de empresas, es la capacidad de producción que tienen. Quiere decir que no han logrado alcanzar una capacidad de producción suficiente. Sí, porque me imagino que el stock se les acabó y a la hora de producir no tienen insumos. Así es, y si no tienen trabajadores que hagan la parte de abajo, pues menos. Hasta ahí ya va, entonces ya dices tú, ok, tiene sentido. Entonces, ¿por qué la gente, si hay recesión, no quiere trabajar? La respuesta son las remesas, Gabriel. Está llegando las remesas a niveles históricos en México. 2% del PIB representan ahorita. Y las remesas van dirigidas a la parte o la clase de la población más necesitada, más vulnerable. Ahí llegan las remesas. Las remesas no llegan a la clase media. Las remesas llegan a la clase, digamos, más bajas, las que están más necesitadas. Ahí es donde llegan. Por eso es que esta gente fue a trabajar a Estados Unidos, para mandar dinero a su familia. Y estas familias, entonces, están usando ese dinero para el consumo diario, porque no generaron ahorro, entonces están consumiendo. Por lo tanto, no tienen la necesidad inmediata de conseguir un trabajo para subsanar eso. Y quien quiere trabajar puede ponerse los moños de decir, sí voy a trabajar, pero págame más. Tengo remesas que me ayudan a solventar mi consumo, pero quiero ganar más, págame más y con gusto voy y hago tu trabajo. Es más, inclusive te dicen, llévame, mándame un avión y voy contigo y trabajo allá. O sea, a ese grado hemos llegado. Porque es la crisis concretamente se está sobrecalentando, porque tenemos por un lado una demanda que está
detenida porque no hay producción suficiente, y por otro lado llega dinero del exterior que hace que la gente consuma más, y al haber un exceso de consumo, eso genera precisamente que los precios suban, porque se demanda sobre una producción que está limitada, lo Oye, que lleva a que se caliente. Dime. ahorita hay un dato que lo ligo a las remesas, que es que se ha incrementado el número de mexicanos deportados, mexicanos, a Exacto. pesar de que se hable de que la economía, de buscar la raíz del problema, de evitar que se vayan, que nosotros somos un país de tránsito para los migrantes que vienen de Centroamérica. Pues sí, sí lo somos, pero también hay muchos mexicanos que no están viendo las oportunidades Exacto. necesarias en México, van a buscar y se van a los Estados Unidos y pues en cierta manera les va bien o les va mejor de como están en México, Isaías. Exacto. Y envían el dinero para acá a sus familias que ya no necesitan conseguir un trabajo de inmediato, y eso conlleva a, digamos, que la recuperación en trabajos no sea lo suficientemente fuerte, o bien que esta lleve a niveles a lo que está pasando actualmente en algunos sectores, cito construcción, donde entonces ellos exigen precisamente un salario mayor, y eso les está pegando a los constructores porque les sale más caro construir. Y eso también obviamente impacta en el costo de las construcciones, y eso impacta en la inflación. Entonces, la inflación que tenemos no solo es una inflación importada, es decir, no solo estamos trayendo el problema que hay con los costos de combustible, con los costos de alimentos, que ya hablamos de esas crisis que se vienen, sino también a nivel interno tenemos un sobrecalentamiento de la economía precisamente por esta contracción de la producción acompañada de un aumento en la demanda que genera precisamente que los precios sigan tendiendo hacia arriba. Y eso lo vemos por el componente de la inflación. Acuérdate que hay dos tipos de inflación: la inflación normal, y digamos la inflación cuando le quito yo los productos que son altamente volátiles. Ujú. Entonces, esta inflación, sin los componentes volátiles, sigue siendo muy alta porque es derivada de un asunto de demanda. Hay un exceso de la demanda. En el caso de Oye, México en concreto, sí. Y la sí, respuesta es, Gabriel, dime. no, si Estados Unidos, a lo mejor no se alcanza el tiempo, pero si Estados Unidos, que ya se habla que está entrando en un periodo de recesión con la inflación que tiene, eh, ¿cómo le hacen para poder generar todo ese dinero y poderlo enviar? Verdaderamente es también de reconocimiento a los migrantes mexicanos. Por La supuesto, situación sí. está complicada. Y para los americanos más, porque allá lo que tienen es un exceso de producción, y eso genera también la inflación que tienen. Entonces, la situación a nivel global, créeme que no está sencillo. ¿Qué han hecho las empresas? ¿Y por qué este cártel que te digo puede funcionar? En México las empresas, sobre todo las empresas medianas, pequeñas, porque la gran empresa en México no ha logrado recuperarse. Y es ahí donde están llegando a acuerdos. Por ejemplo, la gente que provee insumos como alimentos y lo demás, no voy a citar nombres para evitarnos, ya sabes, no quiero Ujú, pagar nada, pero los supermercados y todos estos han ujú, formado alianzas entre ellos y han manejado promociones. Tú los has visto, ahorita están muy agresivos con las promociones, 2x1, 3x2. ujú, Este mes, por ujú. ejemplo, es emblemático para una cadena de tiendas. Manejan ese tipo, esa es la estrategia que está tomando, por el lado que hablamos hace rato de los cárteles de la oferta, lo que están haciendo ellos para poder subsanar y poder seguir vendiéndole a la gente sin que la inflación le pegue. También los productos cada vez los hacen en paquetes más pequeños para que pueda ser accesible a la gente. Eso también lo ha visto usted. Oye, en este contexto queda completamente el entretenimiento, todo esto queda completamente de lado, ¿no? O sea, Y todo la lo que gente se se está puede ir, concentrando en alimentos, así es, y servicios básicos. Ahí es sí. donde estamos plantados ahorita, y la verdad es, como ya te había dicho, en todo mundo, los economistas tienen la esperanza que como el primer semestre fue muy malo, normalmente cuando tenemos en la historia económica semestres muy malos, y el siguiente semestre es muy bueno, tienen la Ujú. esperanza en eso. Pero el gran problema que enfrentamos, y ya te lo he dicho a ti, es que jamás en la historia de la economía mundial hemos tenido algo como lo que vivimos el semestre pasado. Entonces, no podemos inferir que el siguiente va a ser igual que ha pasado antes, porque estamos en un momento histórico que nunca había pasado, nunca habíamos tenido esta serie de problemas, y agrégale el componente también geopolítico, que hoy le agrega una cereza al pastel al admitir a Suecia y Finlandia dentro de la OTAN, y va a calentar muchísimo el escenario global en la zona de Europa, donde está presente el principal foco de la parte importada de la inflación, viene justo de esa zona. Yo sigo preguntándome cómo es una recuperación en forma de K, una recuperación económica así como dividida, ¿no? Ah, Pero, pues eso se lo voy a pero es, explicar.
Eso justamente la próxima semana, porque ya nos Así es. tenemos que ir. Isaías, muchísimas gracias. No, ya sabes, a la orden. Espero que mi diagnóstico le sirva a la gente de algo y que, bueno, haya resuelto algunas dudas o los enrede más. No sé. Ojalá que sí. Acuérdate que ya viene la hora de Dios, según el Así secretario, es, el así es. secretario de Bendito sea. Salud.